Vamos con Agustín Laje. Recientemente, hace un par de horas, ha estado en la FM y ha hablado de Petro como un tristísimo accidente para los colombianos. Veamos. Agustín, ¿cómo evaluar al presidente Gustavo Petro en este contexto? Eh, yo te diría como un tristísimo accidente. Yo, por lo que conozco a Colombia, Colombia no es un país de izquierdas, es un país que en todo caso estaba fatigado de una dirigencia política tradicional que colapsó. De hecho, hoy cuesta encontrar en general líderes opositores, lo que se ve es una sociedad civil opositora en todo caso. Y Importante, más que líderes opositores, hay una ciudadanía opositora, y eso es verdad. Hemos sido traicionados por muchos de esos políticos en los que confiábamos. Muchos de esos políticos a veces sí parece que hacen oposición, pero a veces pareciera que no. Y bueno, Gustavo Petro supo articular el discurso del cambio, ofreció un cambio que nunca fue, supo llegarle a los sectores juveniles, supo prometer cosas que la gente anhelaba, supo poner al Estado como fuente de todos los bienes y de todo el bienestar y la gente se lo creyó y ahora se están pagando las consecuencias. Lo interesante en todo caso es ver cómo la imagen de Gustavo Petro se desploma a menos de 100 días de haber asumido. Con lo cual todo el exitismo inicial, yo no sé cuánto está viviendo actualmente, la última encuesta que vi me parece que andaba en 35 puntos. Sí, 30, 32, 34, ¿no? Se hunde. Y eso que saca 35 en la que él paga. De resto, 29, 26. Más o menos. Subió 5 puntos en favorabilidad. Subió, sí, ahora entonces en cuanto está. Vale, pero para llegar más o menos Más o menos a Más o menos a 35, Sí. claro. Pero Por digamos ahí que anda. es- Pero sí. vamos un poco más allá del tema, del tema de lo que hoy es Petro. ¿Hacia dónde cree usted que nos quiere llevar este gobierno? Porque siempre se advirtió que Gustavo Petro en campaña representaba un modelo que podría llevarnos a algo parecido a lo que es hoy Venezuela. ¿Ese es el futuro que usted ve, pretende darle el hoy presidente a Colombia? Yo creo que ese sería el anhelo de Petro. El problema es que hay algunas condiciones distintas en Venezuela de las que hay actualmente en Colombia. Por empezar, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad. No creo yo que sean fuerzas que estén dominadas por la ideología de Petro. En cambio, en el caso del chavismo era otra la historia porque era Chávez un militar con una inserción muy importante dentro del ejército y además fueron corrompiendo el ejército con temas de narcotráfico, crimen organizado, terminar. A ver, el ejército en Venezuela es el ejército con más generales del mundo. Es un nido de corrupción. Todo lo que sostiene Venezuela hoy es la fuerza física Todo el que se quiere torcer en Venezuela lo hace en general, ¿no? del Estado en cabeza del ejército. Acá yo supongo que a la mayor parte del ejército no le debe caer muy bien Gustavo Petro. Un enemigo, además, histórico del ejército, un guerrillero, un terrorista como Gustavo Petro. Con lo cual, mientras el ejército, digamos así, las Fuerzas Armadas en general, no sean cooptadas por Petro, yo no veo el mismo tipo de riesgo que en Venezuela. Ahora, hay algo que sí me preocupa, que son los ejércitos irregulares. El Ajá. cuento del desarme de la guerrilla y la supuesta transición hacia la paz de Santos y demás, la gente acá sabe que eso es una farsa y que siguen operando grupos guerrilleros y que han crecido durante el gobierno de Petro y esa gente sí que podría responder eventualmente a Petro. Además tengo entendido que aquí las masacres no han disminuido sino que han aumentado, que la violencia política sigue siendo una realidad lamentable en Colombia. Entonces yo creo que el escenario es distinto en realidad. Acá el agente que a mí me preocupa es la guerrilla. La inactiva y la activa. Y lo que me preocupa en Venezuela es el ejército. Entonces Bueno, y aquí hay que complementarse. Naturalmente, pues Agustín Laje no puede seguir en el detalle que nosotros seguimos la política coyuntural de nuestro país. Evidentemente, el riesgo para Colombia, y muchas veces de manera ingenua, se piensa que Gustavo Petro es un tonto, Gustavo Petro es un inepto, Gustavo Petro no ha sido capaz de poner orden en el territorio. Y eso evidentemente podría decirse así si la misión de Petro fuera poner orden en el territorio, pero esa no es la misión de Petro. Petro quiere caos, Petro quiere anarquía y Petro quiere desorden en la geografía del territorio colombiano porque Petro sabe que los guerrilleros de las FARC, como las quieran llamar, Estado Mayor, FARC 2, Nueva Narcotalia, disidencias de FARC, no importa, son las mismas FARC de toda la vida. El ELN, el otro ELN, porque, bueno, realmente hay muchos, Clan del Golfo, primeras líneas, guardias campesinas, guardias indígenas, ollas comunitarias, juntas de acción comunal, todo lo que Petro está movilizando, organizando, un gran aparato burocrático de dependientes, de subsidiados, ¿no? De parasitismo estatal, todo esto que Petro está generando en Colombia, todo el desorden, toda la pérdida de la geografía del control territorial en Colombia, hace parte del plan macabro de Petro. Por eso lo dice Agustín, a mí lo que me preocupa es esa guerrilla, porque Petro la está fortaleciendo. Desde el punto de vista de Petro, Petro no ha fracasado. Desde el punto de vista de nosotros,
que pensamos que se necesita ley, orden y control en el territorio, pues Petro está fracasando. Pero Petro, desde su punto de vista, no está fracasando, porque el objetivo de Petro es entregarle el territorio a los grupos subversivos. Por eso lo hablaba el registrador nacional. ¿En Colombia tendremos elecciones? Sí, seguramente vamos a tener elecciones. ¿La gente tendrá derecho al voto? Claro, la gente va a tener derecho al voto, la gente va a ir a votar. Pero aquí el debate es si la gente va a poder ejercer su derecho al voto libre. Y esto es lo que no va a pasar. La mayoría de los colombianos no tendrán derecho al voto libre, porque allá guerrilleros, todos los bandidos y la criminalidad con fusil en mano les van a decir, oiga, yo les recomiendo votar por Claudia López, yo les recomiendo votar por Petro, yo les recomiendo votar por Bolívar, yo les recomiendo votar por María José Pizarro. ¿En Colombia habrá elecciones? Sí. ¿La gente podrá ir a votar? Sí. Pero la gente podrá ir a votar libre, es lo que no se sabe. Y de los más de 1.100 municipios que hay en Colombia, 500, la mitad, faltan 2 años, o sea, serán 700. Tienen presencia de grupos armados, de grupos ilegales. Y ese es el plan de Petro. Y esa gente allá va a sacar, los bandidos van a obligar a la gente a que salgan a votar por Petro. Se requiere que desde las ciudades, desde los centros del país, desde las zonas urbanas de Colombia haya una fuerte resistencia y que la gente salga. En las últimas entrevistas que he podido hacer con colombianos en las calles, se nota algo y es apatía. La gente está harta, cansada de la política. ¿Cómo decirles que no? Sí, hasta uno termina hastiado de la corrupción de la política. Pero señores, necesitamos que esos indecisos, que esos del voto en blanco, que esos que se abstienen de votar salgan, porque en los campos, en la zona rural, la gente va a salir a votar amenazada por el que diga Petro. Y es muy peligroso, supremamente peligroso, ¿eh? Y la gente lo hace la anotación, no en el detalle natural de nosotros que estamos todos los días mirando detalle a detalle de lo que pasa al país, por supuesto. ¿Petro quiere que Colombia sea una Venezuela? Sí. ¿Petro quiere perpetuarse en el poder? Sí. ¿Petro quiere perpetuarse en el poder a través de otro? También. Si pudiera él, lo haría personalmente. Pero Colombia tiene, sí, algunas maneras de responder. Hay un sector empresarial que se está organizando al lado de Miguel Uribe. Hay otro sector empresarial que se organiza al lado de Vicky Dávila. Es decir, Colombia tiene anticuerpos para resistir. Todo esto depende de que nuestros empresarios no se vendan en 2026. Serán unas elecciones muy, muy duras. Petro ganó robándoselas en 2022 sin la chequera del Estado. Ahora imagínese a Petro con todo lo mismo que hizo hace 2 años, más la chequera del Estado, más la caja pública del Estado. Serán unas elecciones muy difíciles. Necesitamos muchos voluntarios, testigos electorales y que cada uno haga su trabajo, con sus amigos, con sus familiares, en reuniones de padre de familia, en las escuelas, en todo lado de verdad hay que dar el mensaje porque nos vamos a enfrentar a una tremenda maquinaria de propaganda, de guanumen, de mover la línea ética, de difamación, de fake news, toda la estrategia de Goebbels, Petro encarnando el Hitler colombiano, ¿no? Un genocida, un exguerrillero asesino, como lo dice Agustín. No será fácil. Lo importante, pienso yo, quisiera que tuviéramos el candidato ideal. No lo tenemos. Lo importante es que salga Petro. Lo importante es que salga Petro. Ya luego, bueno, vamos a mirar el que es 100% de derecha, 90% de derecha, el que es de derecha pero es pro vida, el que es de derecha pero es más del ámbito económico. Bueno, no vamos a encontrar en lo que hay actualmente seguramente el candidato perfecto. Nos toca jugar con lo que hay. Lo importante es sacar a este tipo. Como siempre amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon,
Toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.